de hoy vamos al Nuevo Testamento y vamos a pasar a esta nueva etapa de la casa de Dios que tiene que ver con lo que trajo Cristo en el nuevo pacto. Mateo 1:23. Lo voy a leer así brevemente, prefiero que después me acompañe el libro de Hebreos, capítulo 10, pero por ahora vamos a leer en Mateo 1:23, dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y lo que hemos hablado y lo que yo he expuesto acá es que Dios tiene el deseo de estar con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios empezó a buscar distintas formas, distintas maneras de expresarse y darse a conocer al ser humano. En distintas formas vimos que a través de un tabernáculo, a través de un arca, a través de expresiones visibles, de nubes. Después lo vemos en los profetas, eso no lo leímos, pero que Dios se manifestó, por ejemplo, en forma de un silbo apacible, a través de profetas, a través de personas que Dios se les aparecía y les daba visiones, etc. Y siempre Dios queriendo estar con el hombre. La forma, podríamos decir, definitiva que Él estableció con normativa, con regla y con doctrina fue el templo, donde Él dijo: yo voy a estar en ese lugar, allí voy a morar, en esa Sion que estábamos hablando recién, en el lugar santísimo del templo. Allí voy a habitar. Y ese era el lugar donde Dios, podría decir el pueblo, Dios está con nosotros porque el arca del pacto está con nosotros. Cuando ellos se desplazaban y caminaban, ¿cierto? En distintas circunstancias vemos que el arca de Dios iba con ellos y era un lugar donde Dios estaba con ellos, era sinónimo de que Dios estaba en medio del pueblo. Pero acá vemos la promesa del nacimiento de Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre de Jesucristo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, pasamos a una nueva etapa, a un nuevo ciclo espiritual y que transforma no reglas espirituales, sino que transforma, hermanos, la realidad espiritual que nos gobierna. Hoy a nosotros nos gobierna una realidad espiritual. Nosotros creemos que nos gobierna el presidente Boric o Donald Trump, ¿cierto? Figuras políticas. Ellos gobiernan y administran cosas, lo hacen bien o mal, por lo general mal, pero ellos administran cosas, ¿cierto?, del ámbito terrenal, las políticas, las leyes, normativas, etc. Pero espiritualmente nosotros, nuestra eternidad está gobernada por una realidad espiritual. Y el nuevo pacto no es que Dios dijo: ¿saben qué? Me aburrí de la antigua ley, así que voy a hacer una ley nueva, sino que cambia y transforma la realidad espiritual del ser humano. Y en esta nueva realidad espiritual, el Señor dice: ya no voy a estar, o el sinónimo de Dios con nosotros no va a ser un templo específico, sino que voy a enviar a alguien y me voy a enviar a mí mismo a través de Jesucristo, ¿cierto? Y eso es Dios con nosotros. Entonces Jesús, Emmanuel, Jesucristo, el Cristo, el ungido, Yeshua, Él es Dios con nosotros. Jesús no fue solamente alguien que vino a traer un mensaje o a revelar cosas, sino que es Dios mismo personificado, es Dios mismo, ¿cierto?, hecho hombre. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso. Y es la manera más completa, más hermosa y absoluta en la que Dios se puede manifestar al hombre. No hay ninguna forma más completa que Dios pueda manifestarse al hombre que Él mismo, hecho hombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Ya no voy a habitar a través de símbolos, de simbolismos, de lugares, ¿cierto? Cuando leemos todas las características del lugar santísimo y de toda la edificación del templo, encontramos que se trata de simbolismos y el Señor dice: ya no voy a manifestarme a través de simbolismos o de un arca, sino que yo mismo voy a ir a ellos. Me voy a manifestar en forma de ellos, en forma de hombre. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne y se manifestó y habitó en medio de nosotros. Eso es maravilloso, porque es la manera más cercana en la que nosotros podemos acercarnos y conocer a Dios. Entonces el Señor cambió todo lo anterior por una persona, y esa persona es el mismo hecho hombre. Es decir, que todos los lenguajes que usó anteriormente, todos los simbolismos que empleó en el antiguo pacto,
cambian, ¿cierto? Se traducen y él dice, ya no voy a usar más lenguaje ni simbolismo, sino que voy a ir yo a mostrarme a ellos. Vamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Esta agua es mía parece, ¿cierto? Bueno, igual lo voy a tomar. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, ¿cierto? Hace referencia a todo el antiguo pacto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley tiene la sombra de los bienes, pero no la imagen misma de las cosas. Yo he predicado esto anteriormente y la sombra, ¿cierto? ¿Qué es la sombra? A ver, no sé si se alcanza a ver acá, pero si yo hago esto, ¿lo ven o no? No lo ven, ya, yo lo veo. Y típico cuando uno, ¿cierto?, juega con los niños y le hace una figura de un perrito, de algo, y lo refleja en la sombra, uno puede ver la imagen y se puede ver la forma de mi mano, pero si usted mira solo la sombra, es solamente eso, es un reflejo de algo que yo estoy haciendo acá, porque esta realmente, ¿cierto?, esta es la realidad, esta es mi mano. Entonces, aunque te puede ver mi mano allá y puede ver los movimientos de mi mano, esa no es mi mano está acá delante de la luz que la está reflejando. Entonces, cuando dice que la ley es sombra de los bienes venideros, está diciendo que la ley es una imagen no tan clara, no tan nítida, aunque es correcta, aunque es, si yo hago esto, el mismo ejemplo, tiene la misma forma, los mismos dedos, es una imagen correcta, pero no es la imagen misma de las cosas, es solamente un reflejo de algo que había de venir. Entonces ahí está diciendo, la ley, el antiguo pacto, todo lo que se hizo anteriormente, todo lo que se hacían, los sacrificios, imagínense, los sacrificios que se hacían continuamente año tras año, todo el sacerdocio, y ahí usted puede leer Hebreos, todo habla acerca de lo mismo en ese capítulo. Todas esas cosas dice que eran una sombra. Entonces cuando hablamos de que era una sombra, está hablando de que hay una imagen que está proyectando esa sombra. Dice, no es la imagen, sino que es la sombra. Pero hoy día nosotros, hermanos, está acá en Hebreos mismo, Hebreos 10:7, dice, Hebreos 10:5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, Jesucristo es la imagen de toda aquella sombra de la que se hablaron. Dice que entonces Él entró al mundo y Él vino a hacer la voluntad del Padre y a cumplir lo que en el rollo estaba escrito acerca de ¿quién? Acerca de Él. Entonces el rollo, que hace referencia al antiguo pacto, a la ley, al Antiguo Testamento, está haciendo referencia, Jesús dice, ¿cierto? Todas esas escrituras están hablando de una cosa y esa cosa no es una cosa, sino que es una persona y es Jesucristo mismo. Entonces, Jesús es la personificación de toda la ley, ¿cierto? Y los profetas. Todo habla acerca de Él, de Jesús. Por lo tanto, hoy día nosotros disfrutamos de una realidad espiritual que aunque lo anterior era realidad y era una verdad, hoy día nosotros tenemos una realidad mucho más clara, mucho más explícita de parte de Dios, porque Él decidió manifestarse a nosotros hoy día de una forma mucho más clara que la que se le reveló, por ejemplo, a Moisés o lo que se reveló en el Antiguo Pacto. Entonces, qué maravilloso es que hoy día nosotros podamos ser parte, ¿verdad?, de esta realidad espiritual que nos gobierna, como yo decía al principio. Lo que nos gobierna hoy día es la realidad espiritual, es Jesucristo. Si seguimos acá en Hebreos 10, el versículo 19,
Hebreos 10:19 dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre ¿qué? La casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, lo que decíamos anteriormente es el lugar santísimo. ¿Qué es o qué era el lugar santísimo en el templo? Porque acá nos está diciendo el escritor de Hebreos, ¿cierto?, que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Pero qué era el lugar santísimo? Era el corazón del templo. Era el corazón de la casa, porque allí habitaba Dios. Entonces había un atrio, había un lugar santo, había un lavacro, había lugares de culto, pero había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y ese lugar era donde estaba el arca y donde Dios mismo habitaba, ¿cierto? Donde Dios mismo se manifestaba, donde Dios mismo era expresado. Y acá sabemos que el templo ya pasó. O sea, nosotros cuando el Señor nos dice que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, pero ¿cómo? Si el templo ya no está como tal, ya no está la misma edificación del templo que el Señor le reveló a Moisés y que le reveló a David, que le reveló a Salomón, pero todavía existe un lugar santísimo, ¿cierto? Porque se dice acá que podemos entrar al lugar santísimo, significa que todavía existe un lugar santísimo. Pero como hoy día estamos en la realidad, en la imagen y no en las sombras, entonces este lugar santísimo ya no se trata de un lugar específico, de un templo, no se trata de este lugar, no se trata de la iglesia, se trata, ¿cierto?, de Jesús. Podemos entrar nosotros entonces a disfrutar de la presencia misma de Jesús. Nosotros hablamos mucho acerca de la presencia de Dios. En nuestros mensajes, en nuestro vocabulario, en nuestras canciones, siempre estamos hablando acerca de la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Qué significa la presencia de Dios? Significa que Él está presente en ese lugar, ¿verdad? Dios está presente en medio nuestro. Dios está presente hoy en este pacto, en medio de cada uno de nosotros, y nosotros podemos acercarnos, dice ahí, a ese lugar santísimo, porque Cristo abrió ese nuevo camino, rasgando un velo de separación, y nos permitió a nosotros, cada uno, ser parte de eso. Qué importante que nosotros podamos entender que la presencia de Dios hoy está disponible, que podemos acceder a su presencia y Él está con nosotros. El tema es que a veces hemos confundido la presencia de Dios como instantes, como lugares o momentos donde nos encontramos con Dios, ¿verdad? No, en el culto se sintió la presencia. No, aquí hay una presencia. Y no digo que eso no esté bien o no sea correcto, es cierto, pero si lo analizamos de forma más profunda y sabemos que Jesús vino a morar con nosotros y a permanecer con nosotros, entonces sabemos que su presencia está todo el tiempo. Estamos todo el tiempo en su presencia. Todo el día estamos con Él. Y eso es glorioso porque ya no tenemos que ir una vez al año para que haya un sacerdote, un intermediario, un tercero que ofrezca sacrificios para redención de los pecados, sino que hoy día nosotros tenemos acceso y Jesús está con nosotros todo el tiempo, todos los días. Su presencia está en nosotros. ¿Cuánto disfrutamos de su presencia? Ahora yo puse acá, hay una diferencia entre presencia y la comunión con Dios. Salmos 25:14 dice, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer, ¿qué cosa? Su pacto. En Salmos, para seguir acá, Salmo 51:6
Salmos 51:6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, en el versículo, ¿cierto? En Salmo 25 dice que los que tienen comunión íntima con Jehová, el Señor les hará conocer su pacto. Y en Salmo 51:6 dice que en ese lugar secreto de intimidad, el Señor le ha hecho comprender sabiduría. Y ese a veces el problema que nosotros tenemos, que confundimos esta intimidad o esta comunión con Dios a momentos donde yo entré y cerré la puerta, como dice Jesús, ¿cierto? Cierra la puerta y ahí ora tu Padre que está en lo secreto, y como ese lugar secreto y la presencia de Dios o el lugar santísimo lo hemos traducido o reducido a un lugar de experiencias como sobrenaturales con Dios, donde recibimos algo, donde alguien, no sé, me hizo sentir una sensación en el cuerpo, como un fuego, como hablar en lenguas, como danzas o cosas, expresiones, ciertos, sobrenaturales, que yo en lo personal creo que eso está vigente. Somos una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo, que cree en la vigencia del mover de Dios en esta tierra, solamente que a veces lo hemos reducido solo a eso. Que el lugar santísimo y disfruta su presencia y recibe su presencia, solamente lo hemos limitado a experiencias como sobrenaturales, donde experimentamos cosas que son de Dios. A veces no lo son, pero normalmente, ¿cierto? Si somos espirituales entendemos cuáles son las cosas de Dios. Y experimentamos esto y vivimos esto, solamente que lo hemos reducido a eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo el salmista acá? En lo secreto tú me has hecho entender sabiduría. En lo secreto me has revelado tu pacto. En la intimidad, lo que yo he aprendido de ti no es solamente una experiencia de que tú eres real, sino que me has hecho entender lo real que significa estar en tu pacto y estar en esta realidad espiritual donde me puedo encontrar contigo. En otras palabras, el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios, es un lugar donde nos encontramos con Dios y Él se da a conocer y le conocemos de forma más exacta. Por eso es necesario que nosotros sepamos que no solo ahora estamos en la presencia de Dios 24/7 porque Él está, porque Él vino, porque Él llegó, porque Cristo habita acá y porque Cristo está en nosotros, sino que demos ese paso a la comunión con ese Dios eterno. Si por ejemplo voy a dar un ejemplo, no se siente identificado, pero va un matrimonio, una pareja en el vehículo, el esposo maneja, la esposa va al lado y se están riendo porque siente como que... No voy a dar el ejemplo mejor. Y van en un viaje y no se hablan ni una sola palabra, en todo el rato, serios, mirando al frente, mirando el teléfono a la esposa. Llegan a la casa, ninguna palabra. Él prepara un café, le prepara a la esposa un café también, le pone uno de azúcar y uno de café como le gusta a ella, se los sirve, se sientan, pero no hablan nada, serios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Levante la mano. No le levante la mano, pero seriedad total, absoluta, sí. No se hablan, silencio total. Entonces, el esposo tiene la presencia de la esposa, ¿cierto? Y ella tiene la presencia de él. Pero no se hablan. Algo pasa. Hay una situación ahí en la cual prefieren guardar silencio, estar molestos el uno con el otro. Entonces viene la típica pregunta. ¿Qué le pregunta a él? ¿Qué te pasa? Y ella le responde: pecadores, ¿le pasa eso? Y ella responde: nada, ¿cierto? Entonces empieza, pero ¿cómo? Si te pasa algo, ¿no? Y empieza esta discusión hasta que en algún momento ella se pone a llorar y le dice: mira, me pasa esto. Y empieza a contar y le dice: no te siento cercano, siento que estás desconectado de mí, siento que hace tiempo no hablamos, siento que no, llega a la casa y no dicen nada y te va a dormir y empieza todo un problema, tienen problemas de comunicación. Esto, hermano, me lo estoy imaginando, esta novela no es... Y ella empieza a llorar y dice: pero ¿cómo? Si mira,
fuimos, viajamos, te preparé el café, como a ti te gusta, lo hice, te serví la mesa, hice todo, pero ella le dice, sí, hiciste todo, pero yo no quiero tu servicio, yo quiero tu corazón, te quiero a ti, no quiero lo que haces por mí, te quiero a ti. Y a veces eso es nuestra relación con Dios. A veces nuestras relaciones, ahora yo le eché la culpa al esposo, puede ser al revés también. Pero a veces nuestra relación con Dios es eso. Tenemos a Dios, tenemos su presencia, vamos en el auto con Dios, vamos al trabajo con Él, venimos a la iglesia, disfrutamos, pero no damos ese paso de tener comunión con Él. Entonces, en ese ejemplo que yo ponía recién, puede que esa pareja tenía la presencia del uno con el otro, pero recién en ese instante donde ella se rompe y se quiebra y le dice, mira, esto es lo que me pasa, esto es lo que me entristece, estas son mis preocupaciones, estos son mis problemas, esto es lo que me tiene así, recién ahí están entrando en comunión. Ella le está conversando, ella se está exponiendo, y le está revelando la intimidad de su corazón y viceversa. Se pueden perdonar, puede haber un cambio, puede haber una transformación, puede haber un lenguaje fluido. Entonces nosotros con Dios tenemos que dar el paso de no solamente decir, estamos en la presencia de Dios, o en el culto estuvo la presencia de Dios, qué lindo, me siento en mi ambiente, pero tiene que haber un periodo en nuestra vida y un momento diario y todo el tiempo donde entremos a tener comunión con el Señor. No se trata solamente del lugar santísimo de saber y que Dios está ahí, sino que ahora tiene que venir ese periodo, como leíamos en los Salmos, de comunión, de intimidad. ¿Qué hay ahí en ese lugar de intimidad? ¿Qué hay ahí en ese lugar de comunión con Dios? ¿Qué significa la palabra comunión? Significa tener las cosas en común. Hay una unión, ¿cierto? Todo está en común con Dios. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Voy a leer otro versículo que está en 1 Corintios, que tiene que ver con esto. 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Perdón. Fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es el llamado del Hijo de Dios. Tener comunión con Jesucristo. Tener todas las cosas en común con el Señor. ¿Cuánto hay de nosotros en eso? ¿Cuánto hay del disfrute hoy de esta realidad que yo decía actual que nos gobierna? De este pacto actual que nos gobierna, en el cual Jesucristo es manifestado. ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Cuánto es lo que nos ha enseñado Él en la intimidad en el último tiempo? ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué nos acercamos a Jesús todos los días? ¿Cuáles son los motivos que están en nosotros por los cuales le clamamos a Él? Cuando nosotros entendemos para qué el Señor nos llamó y abrió el camino para tener comunión con Él, entonces vamos entendiendo lo que decía el salmista: en lo secreto me has hecho entender sabiduría, he conocido tu pacto, te has revelado más a mi vida, he aprendido a conocerte más, tu belleza, tu hermosura, tu gloria, tu grandeza, lo que hay en ti. Dice el Salmo 24, yo sé que usted lo conoce. Tengo muchos versículos medio dispersos, pero Salmo 24, 3, mire, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cuál era el monte de Jehová? Ahora usted lo sabe cuando lee este versículo, ¿cierto? ¿Quién subirá a Sión? ¿Quién subirá a ese lugar del monte? ¿Quién subirá a ese lugar, el monte Moriah, donde habita Jehová? ¿Quién subirá a ese lugar donde Jehová habita? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro,
oh Dios de Jacob. ¿Qué buscamos en ese lugar? Hoy día tenemos acceso a este monte, hermanos. Es maravilloso. Mire, voy a leer al tiro que Hebreos, para armar la idea porque no se pierde, pero voy a leer al tiro Hebreos 12:22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este monte Jesús, leímos ahí en el Salmo anterior, el Salmo 24, el último versículo, ¿cierto? Esta es la generación de los que buscan tu rostro, Señor Jesús. Y aquí en el Nuevo Testamento nos dice, suban, acérquense a este monte que es Jesucristo, el mediador de este nuevo pacto. ¿Cuál es la idea que quiero a través de estos versículos? Que nosotros podamos entender que el lugar de la intimidad, el lugar secreto, el lugar de búsqueda, el lugar de la presencia de Dios no tiene que ver con nosotros ir a recibir cosas o con nosotros sentir cosas o con nosotros experimentar algo, sino que tiene que ver con encontrarse con el rostro del Señor, con el rostro de Jesús, con el mediador de este nuevo pacto. Nosotros tenemos hoy día esa oportunidad, hermanos, de que esto es real. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Subir al monte. Acérquese al monte. Suba, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Subamos, hermanos, hay un monte disponible donde nosotros podemos ir a conocer y a escuchar a Jesús, a escuchar su voz, a aprender de Él, a saber de sus riquezas, de su gloria, de su hermosura. Está disponible. Tenemos que nosotros hoy día tener esta confianza y cambiar nuestro paradigma acerca de lo que significa la presencia de Dios. Y no es que esté mal lo que pensamos acerca de la presencia de Dios, no es que esté mal que la presencia de Dios la pongamos como sinónimo de experimentar algo de parte de Él. Yo creo que eso puede ser así, pero ese es el comienzo. Hay mucho más, hay mucho más. Está Jesús. No se trata de nosotros, no se trata de lo que yo sienta, no se trata de mi estado anímico, no se trata de yo ir a buscar una bendición, se trata de que la bendición, que Jesucristo ya está en ese lugar. Lo oraba el hermano recién hace un rato, que a veces buscamos las bendiciones, pero ya hemos sido bendecidos. Entonces a veces oramos y hacemos oraciones, y aquí podemos estar ahí en una discusión tal vez teológica, porque yo sé que hay corrientes más pentecostales, más duras, que enseñan que uno tiene que arrebatarle cosas al diablo, por ejemplo, ¿cierto? Arrebátale tu bendición al diablo, arrebátasela al diablo, pero cuando nosotros entendemos la realidad de que la bendición ya llegó, de que esa bendición es Cristo Jesús, yo no tengo que arrebatarle nada al enemigo, porque la bendición está en ese lugar y está en mi interior, mora en mí. Cristo es la bendición. En ese lugar, cuando dice ahí, ¿cierto? El Salmo 24, que ahí somos bendecidos, ahí el Señor nos bendecirá con su justicia y con su salvación. Esa es la bendición absoluta que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Entonces, eso, hermano, volviendo al mismo tema, eso el diablo no lo puede arrebatar de tu vida. No puede arrebatarlo. ¿Qué es lo que dice Jesús que puede arrebatar el enemigo? La semilla que es sembrada, ¿cierto? Dice que hay un tipo de tierra en la cual viene el diablo y arrebata la semilla. Lo único que puede robar el diablo en nuestras vidas es el entendimiento de la palabra de Dios, producto de nuestra misma pereza, de nuestra carnalidad, de nuestra tibieza. Esta misma palabra que hoy estamos predicando y que estamos sembrando, puede que nosotros estemos en otra, puede que estemos distraídos, puede que estemos pensando en cualquier otra situación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? El diablo te está arrebatando una semilla que quiere el Señor sembrar en tu corazón, y va a ser arrebatada si es que tú no le prestas atención. Y eso el diablo lo puede arrebatar. ¿Con qué tienen que ver al final todas las semillas? Con la expresión de Cristo. Entonces, si nosotros nos arrebatan la semilla, lo que va a ser quitado es nuestro entendimiento y nuestra percepción de esta realidad de que Jesucristo está en nosotros y que la bendición está absolutamente manifestada en Él. Él es la revelación y la manifestación de todas las bendiciones. Tengo mucho todavía por decir. Vamos a Hebreos capítulo 3 y versículo 5.
Hebreos 3:5. Dice Moisés, estudiamos a Moisés anteriormente, ¿verdad? Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces está haciendo una contraparte entre Moisés. Dice, miren a Moisés, fue fiel en toda la casa, diseñó todo, lo hizo súper bien, todo lo referente al templo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, hoy nosotros nos transformamos en esa casa de Dios. ¿Dónde está ese monte? ¿Dónde está ese lugar donde yo recién le decía que podemos acceder? Está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, y hay más versículos, ¿cierto? Ahí que podemos leer, dice que somos templo del Espíritu Santo. En Juan 14, ¿cierto? Habla acerca de que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. El Señor le dice, yo estoy con ustedes, pero voy a volver y voy a estar en ustedes. El Espíritu Santo estará en vosotros. O sea, hay distintos versículos que hablan acerca de que el Señor está en nosotros. Y no voy a hacer, me podría ir por ahí, pero prefiero avanzar. Solamente sentar esta base de que Cristo está en nosotros. Que ese lugar, esa morada, hoy día somos cada uno de nosotros. El lugar que el Señor destinó para que Él haga su morada en la tierra, somos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, hermanos? Es tomar conciencia de esa realidad que está en nuestro interior. ¿Cuál debiese ser el desafío del Hijo del Señor hoy? ¿Cuál debiese ser el desafío de cada uno de nosotros? No arrebatarle nada a nadie, sino que extraer las riquezas de Cristo que ya están en nuestro interior. Entonces no gastemos nuestro esfuerzo muchas veces en arrebatar la herencia, arrebatar la bendición, porque en realidad, hermanos, nosotros ya entramos en el reposo. Dice la palabra también acá en Hebreos que nosotros ya entramos en el reposo, y el reposo es Cristo. Entonces a veces, yo sé que cada palabra y todos los mensajes tienen su contexto, pero por ejemplo, si decimos que nosotros tenemos que conquistar la bendición, porque Moisés tenía una promesa, Josué fue, ¿cierto? Y peleó, y conquistó, y ganó, y venció al enemigo que estaba en posesión de su promesa. Y podríamos hacer una predicación de eso, ¿sí? ¿Cierto? Y yo digo, ya, conquistemos la promesa de Dios, y hermano, ven. Pero si hacemos un análisis de lo que significaban todas esas sombras y figuras, nos vamos a dar cuenta que la tierra prometida es Cristo, que la promesa era Cristo, que Canaán era un reflejo de Cristo, que el reposo era un reflejo de Cristo, que entrar en la tierra prometida era entrar en Cristo. Entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, ya no tenemos que arrebatar nada ni luchar contra nada para obtener esa herencia y esa promesa que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no significa que ahora tenemos que ser pacíficos y ya estamos en el reposo. Hay guerra espiritual, hay situaciones, hay que lidiar contra el enemigo, hay que atar, hay que hacer las armas espirituales. No quiero, cierto, que se entienda que no, o que no creo en la guerra espiritual y en esas cosas, pero sí en lo que es referente a nuestras promesas. Está todo en Cristo y todo se cumplió en Cristo. Todas las promesas y toda la ley se cumplieron en Cristo y Cristo ahora está en nosotros. Entonces, ¿en qué tenemos que avanzar nosotros? Ya no en pelear por la promesa, hermano. Eso es verdad para el Antiguo Testamento. Eso es verdad para lo que ya pasó. Pero hoy estamos en la realidad de las cosas. Ya no estamos en la sombra, estamos hoy día en la imagen que Cristo formado en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener entendimiento de lo que significa Cristo, la realidad de Él hoy, entonces nos damos cuenta que mi oración se estaba perdiendo en reclamar cosas, en luchar, en arrebatar bendiciones, en ir y orar horas y horas para que el Señor me bendiga, y voy a pelear por mi bendición. Pero nos damos cuenta que ahora, que cuando vamos a ese lugar íntimo, entendemos que el pacto,
¿Entendemos qué cosa? La sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que extraemos de ahí? Es darnos cuenta que, Señor, pero estas bendiciones ya están en ti. Entonces mi oración cambia, ya no es tanto de arrebatar, sino que de extraer, de alimentar, de nutrirme de riquezas que ya están en mi interior, pero que todavía no me han sido reveladas. Entonces ahora mi intimidad con Dios no se trata tanto de pedir, sino que de ir, Señor, quiero más, quiero conocerte más, quiero conocer más tu riqueza, revélame tu gloria, revélame tu grandeza, revélame tu rostro, revélame quién eres, Jesús. Porque cuando Jesús se te revela, entonces, hermano, ya no sé si vas a querer tantas bendiciones, quieres más de Jesús, porque te das cuenta que Él es la bendición. Te das cuenta que el bendito es Él, te das cuenta que la promesa era Él, te das cuenta que el reposo era Él, te das cuenta que ahora estás en paz. Porque Dios está en paz, Dios es un Dios de paz. Entonces ya no estás tanto en guerra contra tu carne, contra tus cosas, porque te das cuenta que tu posición espiritual es un Dios de paz que ya venció al mundo. Por eso que es importante someter nuestra mente al Señor y nuestro entendimiento, porque eso se va a dar en el entendimiento. Entonces tú, aunque ya Cristo habita en tu interior, aunque Cristo ya está dentro de ti, aunque esa realidad hoy es una realidad, si llegaste a Cristo, si naciste de nuevo y Él mora dentro de ti, eso ya es una realidad. ¿Cuál es el problema? Que como no lo hemos descubierto tanto, entonces no lo disfrutamos. Es como que alguien va y te depositan en tu cuenta RUT, no sé, 100 millones de pesos. Pero tú justo no usas la cuenta RUT, usas la del otro banco. Y de repente pasan años y esa plata sigue ahí y ya está en ti, y está en tu cuenta, pero nunca te diste cuenta que eras rico, que tenías mucha plata. A veces nos pasa eso con el Señor. Él ya está en nosotros, pero todavía no nos hemos dado cuenta de todas las riquezas que hay en Él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la otra tarjeta? Nos andamos pasando de la línea de crédito, compramos con cuotas, andamos endeudándonos, luchamos contra nuestras penurias del dinero, de que no nos alcanza, pero tenemos una cuenta llena que podríamos aprovechar para pagar todas nuestras deudas. Entonces, a veces con Cristo nos pasa eso. Nos fue depositado en nuestro interior una riqueza tan grande, tan maravillosa, que es Dios mismo en nosotros, que todo lo anterior del antiguo pacto hoy reposa en nuestro interior, y nosotros seguimos ahí, ay Señor, ¿cómo lo voy a hacer con esto? Y peleando como con nuestras cosas. Y está bien, vamos a pasar aflicciones, vamos a enfrentar situaciones, pero el Cristo que mora en ti ya venció al mundo. Entonces tenemos miedo a veces del mundo, tenemos miedo de, que no sé, nuestros hijos cómo van a enfrentar este mundo tan malo, es que tantas cosas que pasan afuera, es que tantas situaciones, es verdad, hermano, afuera es terrible, pero cuando nosotros formemos a hijos o nosotros nos formemos con un entendimiento de que el que está en nosotros ya venció al mundo, no le tenemos miedo al mundo, no le tenemos miedo al diablo, no le tenemos miedo al enemigo, a ningún demonio, nada, hermano, porque el que está en ti ya venció al mundo. Somos vencedores, somos victoriosos, porque Él está en nosotros. Hay algunos versículos ahí, Juan 14, 17, Juan 16, 11, el Señor ya venció al mundo. ¿Cuál hoy día es nuestra posición? Yo vuelvo a decir, no estoy así hablando en contra ni de la guerra espiritual ni esas cosas, porque a veces hay que atar, hay situaciones donde tenemos que emplear las armas del Espíritu, ¿cierto?, para derrotar, pero no en relación a lo que nos ha sido dado. En Él está todo, su presencia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podríamos nosotros esperar si Él ya nos bendijo? Efesios 3:16. Con esto creo que vamos a terminar. No. Sí, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Efesios 3:16. Dice, esta es una oración que está haciendo Pablo. Esta es la oración que él hace por Efesios, por los Efesos. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué se trata estos versículos? De una oración que hace Pablo, como yo decía, para que a los hijos de Dios, a los que está dirigida esa carta, les sea revelada, ¿cierto?, las riquezas de la gloria que hay en Cristo Jesús, a fin de que arraigados en ese amor puedan ustedes entender y conocer y ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál tiene que ser hoy día nuestro clamor, hermanos? Que nuestra mente, que está hoy día gobernada por lo almático, por lo carnal, el Señor nos transforme para tener una mente que sea gobernada por lo espiritual, para que a través de la mente, a través de ese lugar de entendimiento, podamos entender cuáles son esas riquezas, cuáles son esas grandezas, cuáles son esas inescrutables riquezas de la gloria de Cristo Jesús que está en nosotros, a fin de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la plenitud? ¿Cuál es la llenura que hoy día estamos esperando y que hoy día estamos buscando en Dios? ¿Cuál es la plenitud? ¿Qué es lo que hoy día esperamos que nos llene? ¿Qué es lo que hoy día queremos que nos sacie? ¿Qué es lo que hoy queremos que nos dé satisfacción? Eso está reflejado en nuestras oraciones. ¿Quiere saber usted lo que hoy día le llena? Analícese sus oraciones. ¿Qué oramos esta semana? Señor, dame, dame esto. Y no digo que no tenemos que orar. El Señor nos insta a orar por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. Pero ¿cuáles abundan más? Cuando vemos las oraciones apostólicas, las oraciones de Pablo, ¿qué abundan? Menciona, ¿cierto?, cosas que habla acerca de la necesidad, de saciar necesidades, etc. Pero normalmente vamos a darnos cuenta que el anhelo más glorioso de él, el deseo, lo vimos el otro día en la escuela bíblica, ¿cierto? El anhelo que él tenía, dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que entiendan las riquezas de gloria, hasta que habite Cristo en ustedes, hasta que la plenitud de Dios los llene completamente, hasta que puedan entender y discernir que la realidad de la plenitud está en Jesús, está en Dios, está en Él, no está en las cosas de la tierra, no está en las vanidades, no está ni siquiera en la sanidad física. La plenitud está en Cristo Jesús y Él habita en nosotros. Entonces, hermanos, esto tenemos que nosotros avanzar en este entendimiento de que el Señor está en nosotros. Hoy día voy a dejar hasta acá el mensaje, que nosotros podamos entender hoy día que estamos en reposo, que ya eres libre, que aunque lidies con situaciones y con cosas adversas, ya has sido libre en Cristo. Cristo ya te liberó. Quizás hay cosas que todavía tienen que ser derrotadas, pero tu alma no le pertenece al diablo. El diablo no puede arrebatar la bendición, no puede, porque la bendición es Cristo. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos va a separar del amor de Dios que es en quién, en Cristo Jesús. O sea, nada, hermano, puede quitar a Cristo de ti. Por eso es que tenemos que estar cimentados, arraigados en amor. Mire lo que vamos a entender: la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de Cristo. Nos falta tanto por dimensionar de esto glorioso que nos ha sido dado, que hoy día nuestros tiempos de devoción, de intimidad, aunque tengamos que orar por la familia, por el necesitado, por el enfermo, por nuestros hermanos, por tu necesidad personal, sigue orando, sigue clamando, pero lo vamos a hacer desde una base, y es que saber que a pesar de todas las cosas que podamos estar viviendo, Cristo es el que gobierna todo, Él es el que gobierna todas las cosas. Y también nuestro tiempo de devoción con Dios se van a tratar de: Señor, muéstrame más tu belleza, muéstrame más tu hermosura, quiero conocer tu altura, tu anchura, tu longitud, tu profundidad, lo que hay en ti, porque este Dios glorioso que se quiso revelar desde la antigüedad, hoy día está accesible. Subamos al monte, acérquense confiadamente, sube, el Señor te va a revelar cosas, el Señor te va a mostrar su hermosura, el Señor te va a dar diseños.
hablamos hace unas predicaciones atrás, cómo el Señor le fue dando diseños a Moisés, ¿cierto? Cuando se encontraba con él, y también vimos que Dios le entregó los planos y los diseños del templo a David, que era un fanático de estar en la presencia de Dios allí. ¿Qué es lo que adquirió David en la presencia de Dios? Planos y diseños para hacer una morada más perfecta para Dios. Que hoy día podamos nosotros ir a ese monte. El Señor nos va a mostrar cosas. Te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría, te va a ayudar a resolver problemas, te va a ayudar a tomar decisiones correctas, te va a ayudar con los problemas que te aquejan, no sé cómo hacerlo. Anda al monte, sube, está disponible, el Señor te va a guiar, te va a dar palabra, te va a decir cómo hacerlo, cómo no hacerlo, te va a orientar, pero ya no se va a tratar de complacerte en tu carne, sino que se va a tratar de complacer a Cristo. Entonces ya no vamos a ir a orar para que el Señor me complazca, sino que Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, como decía la palabra, ¿cierto?, del domingo pasado, que se haga tu voluntad, Señor, cumple tu voluntad en mi vida, aunque me duela, aunque la decisión sea dura, Señor, que se haga tu voluntad, porque eso es lo que realmente va a traer plenitud. Pero eso solamente lo podemos entender desde la madurez espiritual, porque si no nos vamos a pasar toda la vida alegando: Dios, ¿por qué me tocó? Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué a mí? Señor. Y esas son nuestras oraciones. Y en un principio está bien, nos cuestionamos cosas, es normal. Pero vas a avanzar a un nivel donde Dios te va a hacer entender sabiduría en lo íntimo. En los secretos me has enseñado sabiduría. En los secretos me has mostrado tus caminos. En los secretos me has abierto sendas que antes no habían. Has abierto caminos. Además has cumplido con milagros, con señales. Además me has hecho experimentar los dones del Espíritu, pero ahora sé que ya no son para mí, que no son para mi gloria, sino que son para que se cumpla tu voluntad. Subamos al monte. Vamos a orar. Padre, hay tanto por conocer, hay tanto por escudriñar, Dios. Cambia hoy día nuestro enfoque, Señor. Que te miremos a ti, Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos hemos acercado a un monte que no se podía palpar, sino que nos acercamos al mediador de este nuevo pacto. Por eso que oramos, Señor, para que tú seas revelando a tu iglesia la realidad que hoy nos gobierna, y es que tú has decidido habitar en medio nuestro. Perdónanos si no hemos tomado la conciencia correcta acerca de tu presencia en nosotros, que hoy día se despierte en tu iglesia, Señor, esta capacidad de discernir lo que significa que tenemos acceso a tu morada. Gracias, Señor, porque hemos hablado varios domingos acerca de tu morada, de la casa de Dios, y hoy entendemos que nosotros somos ese lugar donde tú te has de manifestar. Hoy día somos ese lugar, Señor, que tus ojos están puestos sobre nosotros día y noche, donde tu rostro está sobre nosotros día y noche, así como lo fue en la dedicación del templo de Salomón, que su oración era que los ojos de Jehová estén puestos sobre este lugar día y noche. Dios, hoy nosotros somos ese lugar bendito, somos Sión, somos el lugar donde tú estás, pero también nosotros entendemos que hoy tenemos que acceder a un lugar de la presencia, acceder a ese lugar de intimidad, tener tiempo de comunión, que no basta solo con decir su presencia está acá o su presencia está con nosotros, o con solamente saber que Dios habita en nosotros, sino que también que empecemos a experimentar tiempos de comunión, tiempos de unidad, tiempos donde, Señor, tú nos reveles, tú nos hables, tú nos des diseños, tú nos conmuevas nuestro corazón, si es necesario arrepentirse, si es necesario llorar, abrir nuestro corazón delante de ti, Padre, pero todo con la finalidad de conocerte más, Señor, de que sea fortalecido el hombre interior a través del Espíritu Santo. Fortalece el hombre interior, Jesús. Si hemos de ayunar, si hemos de pasar tiempos, Señor, de ayuno, que sean tiempos donde se debilita todos los pensamientos de la carne para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea más grande, para que Cristo sea manifestado de mejor forma. Hoy día oramos, Señor, para que Cristo sea revelado a la iglesia, para que la realidad de Cristo sea revelada en nuestros corazones y entendamos con todos los santos cuál sea esa anchura, esa longitud, esa profundidad, esa altura,
a fin de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Llena tu iglesia de tu plenitud, Señor. Llena tu iglesia de tu plenitud. Llénanos, Señor. Llénanos de tu plenitud, Jesús. Lo que nos falta, ya tenemos al Espíritu, ya tenemos a Dios, ya estamos llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, pero nos falta tanto entendimiento de tu plenitud. Llénanos, Señor, de más entendimiento sobre esa plenitud, Jesús, que lo experimentemos, que lo vivamos y que sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor, oro para que sean vencidas todas las luchas de la mente, Espíritu Santo, todas esas luchas que nos atan al mundo, que nos hacen vivir